Bendiciones, hermanos. A continuación vamos a tener el estudio número 3 del estudio del Nuevo Testamento. Ya tenía desde octubre del año 2018 que no editaba un video nuevo para dar la continuación a estos estudios. Pues reciban un saludo todos mis amigos, mis hermanos de la iglesia, mis compañeros del trabajo, quien quiera que esté escuchando, o otras personas que estén interesados en este tema. Dios les bendiga. Y pues le pedimos a Dios para que sea de bendición este material. Este material pues no es mío, ¿verdad? Lo estoy sacando de un estudio, de un libro que se llama Síntesis del Nuevo Testamento. Y ahí está todo este material que se estudió en un instituto que estuve yo. Y pues Dios me permitió enseñarlo al grupo de varones en la iglesia donde ahora me encuentro congregándome actualmente. Y pues ha sido mucha bendición para todos los que estamos ahí. Pues continuamos con el estudio. Tenemos un mapa aquí que se llama el mapa del Imperio Persa, que fue alrededor del año 450 antes de Jesucristo. En este mapa vemos el Mar Negro, Grecia, el Mar Egeo, Mar Mediterráneo, Egipto, el Mar Rojo, Río Nilo, Mar Caspio, Mar Aral, la frontera del Imperio Persa, la India, Persépolis, capital del Imperio Persa, el Golfo Pérsico, Susa, Babilonia, Río Tigres, Río Éufrates, Palestina. Pues como dije anteriormente, es el mapa del Imperio Persa, todo lo que abarcó. Este segundo mapa son los 4 reinos durante la época de la influencia griega. Cuando terminemos este estudio vamos a ser capaces de dar la segunda época del imperio en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y 2 hechos notables de dicha época que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento y que prepararon al mundo para la venida de Jesucristo. Y vamos a poder dar razones por qué era importante el griego como lengua común y dar la importancia de la versión de los 70. Entonces vamos a repasar la primera época del imperio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y 3 hechos notables de esta época que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento. La época del Imperio Persa, que fue entre el año 435 al 336 antes de Jesucristo. Estuvo la gran dispersión, estuvo la sinagoga y los escribas. En esta lección estudiamos la segunda época del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y 2 hechos notables de dicha época que prepararon al mundo para la venida de Cristo. La época de la influencia griega del 336 al 167 antes de Jesucristo, y el lenguaje griego como lengua común y la versión de los 70. El último emperador del Imperio Persa, Darío III, durante el reinado de Alejandro, rey de Macedonia, se propuso conquistar el mundo entero, emprendiendo su marcha victoriosa, y no se detuvo hasta llegar a la India. En pocos años se había apoderado de todo el Imperio Persa y aún de otros países. Hoy conocemos a este rey por Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro fueron el cumplimiento de la profecía que se encuentra en Daniel 8:5. En este pasaje, el macho cabrío representa a Macedonia. Ok, voy a leer Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esta es la versión Reina Valera 1960. Alejandro Magno. El hecho de que Alejandro conquistó rápidamente el mundo, el hecho de que comenzó en Macedonia y seguía conquistando hacia la India, la frase venía al lado poniente, dirección por donde se pone el sol, sobre la faz de toda la tierra, Daniel 8:5, indica el hecho de que comenzó en Macedonia y seguía conquistando hacia la India. La frase sin tocar tierra
indica el hecho de que Alejandro conquistó rápidamente al mundo. El cuerno notable representa Apocalipsis 17:12. Alejandro Magno, notarás que Daniel 8:21 dice que el macho cabrío representa al rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero. Alejandro Macedonia era parte de la región llamada Grecia y cuando Alejandro extendió sus límites fundó el imperio griego. Ok, a continuación voy a leer Apocalipsis 17:12, versión Reina Valera. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Macedonia era parte de la región llamada Grecia, y Alejandro llevó la cultura y la lengua griega a las tierras conquistadas, para consolidar y unificar su imperio. Decretó que el griego fuese la lengua común, y mandó que todos adoptasen la cultura griega. Por lengua común queremos decir el idioma conocido en casi todo el imperio. Alejandro Magno murió en Babilonia poco después de sus conquistas. Sin embargo, perduró el griego como lengua común. Aunque muchos hablan un idioma regional, casi todos hablaban griego también. Cuando Cristo vino a la tierra 300 años más tarde, la mayor parte de todo el imperio romano hablaba el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. El hecho de que el griego era la lengua común en la época del Nuevo Testamento facilitó la predicación del Evangelio en todo el imperio. ¿Cómo lo facilitó? Casi todos podían entender el Evangelio en griego. Por el Evangelio queremos decir las buenas nuevas de salvación por fe en Cristo. En la época del Nuevo Testamento casi todos podían entender el Evangelio en griego. Vemos entonces que uno de los hechos notables de la época de la influencia griega que preparó al mundo para la venida de Cristo era el establecimiento del griego como lengua común. El griego como lengua común era importante en primer lugar porque casi todos podían entender el Evangelio en griego. La época de la influencia griega del año 336 al 167, el griego como lengua común. Estamos repasando. ¿Quién estaba obrando en los acontecimientos históricos para que hubiera una lengua común por lo cual todos podían entender el Evangelio? Dios estaba obrando aquí. El hecho de que el griego surgiera como lengua común era importante para la predicación del mensaje de Dios por dos razones. Ya vimos la primera, todos podían entender el Evangelio en griego. A continuación damos la segunda razón por qué era importante el idioma griego como lengua común. El griego era la lengua perfecta para expresar el mensaje del Evangelio. Del punto de vista lingüístico, el griego, por su gran gramática bien desarrollada y su rico vocabulario, era el medio perfecto para expresar el mensaje del Evangelio. La influencia de los grandes filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles habían enriquecido el idioma y hecho de este el instrumento sin par para los escritores y predicadores de la era cristiana. Como por ejemplo, de esto tenemos la palabra amar, que en griego se expresa por tres palabras: eros, que se refiere a la atracción física; phileo, tener cariño como para un amigo; y ágapo, que se refiere al concepto más notable del amor, el amor divino, el amor que el creyente debe de tener para con Dios y para con los creyentes. Los lingüistas especialistas en lo relacionado con las lenguas dicen que algunos idiomas carecen de palabras para expresar conceptos tales como el amor divino. Era importante la lengua común de la época del Nuevo Testamento fuera para expresar o explicar los conceptos del Evangelio. Sigamos con la historia con el fin de ver el segundo hecho notable de la era de la influencia griega, Daniel 8, versos 8 y 22. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado en su lugar. Salieron otros 4 cuernos notables hacia
hacia los cuatro vientos del cielo. Y el verso 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El hecho mencionado, la frase, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno, o sea, Alejandro, fue quebrado. Alejandro Magno murió en Babilonia poco después de sus conquistas. Según los pasajes leídos, Daniel predijo que el imperio de Alejandro sería dividido en 4 reinos. Efectivamente, al morir Alejandro Magno, el imperio se dividió en 4 reinos, tal como lo predijo Daniel. Palestina perteneció a la dinastía de los Lágidas, así como también Egipto y la parte norte del África. Esta dinastía fue fundada por el general Ptolomeo, a quien Alejandro había dejado en Egipto como gobernador. Los 4 reinos, los judíos prosperaron bajo el dominio de los Lágidas y muchos adoptaron la lengua, la cultura de los griegos. Hubo una gran colonia de judíos en Alejandría, ciudad importante de Egipto. En esa ciudad se llevó a cabo el segundo hecho notable de la época, el cual preparó al mundo para la venida de Jesucristo. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ya que era de unos 70 ancianos del pueblo de Israel. Dicha traducción se llama la versión de los 70. La versión de los 70 era importante para los judíos de habla griego. Era importante además porque permitió que los griegos conociesen las escrituras del Antiguo Testamento. En el plan divino, primero se estableció una lengua común. Luego las escrituras del Antiguo Testamento fueron traducidas al hebreo a dicha lengua. Los de habla griego podrían conocer las escrituras por medio de esta traducción que se conoce como la versión de los 70. El segundo hecho notable de la época de la influencia griega era la versión de los 70. Hemos visto que la versión de los 70, traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la importancia de la versión de los 70, todos los de habla griega podían conocer las escrituras del Antiguo Testamento. La importancia de la versión de los 70 era el hecho de que por ella todos los de habla griega podrían conocer las escrituras del Nuevo Testamento. Según lo que hemos aprendido, ¿cuántos de los habitantes de los países bajo la influencia griega hablan griego? Casi todos. La versión de los 70 se tradujo durante la época en que los Lágidas reinaban sobre Palestina en el año 196 a.C. Palestina fue conquistada por los seleucidas de Siria. Bajo esta dinastía los judíos sufrieron persecución. El colmo era la profanación del templo en Jerusalén por el rey Antíoco Epifanes, quien sacrificó un cerdo sobre el altar. Estableció en el templo la adoración a los dioses de los griegos y prohibió la adoración a Jehová. Este hecho precipitó la rebelión de los judíos, lo que dio principio a la época de los Macabeos. En la época de la influencia griega, Palestina se encontró bajo los Lágidas y luego bajo los seleucidas. Los Lágidas trataron mejor a los judíos. Es muy importante recalcar esto. Ahora vamos a ver la tercera época del periodo entre los testamentos y 3 grupos importantes de dicha época. La época de los Macabeos, que fue entre el año 167 al 63 a.C. De ahí surgieron los fariseos, surgieron los saduceos y también el concilio. Hacia fines de la época de la influencia griega, los judíos fueron perseguidos por los seleucidas. Aquí mencionamos 3 maneras en que el rey Antíoco Epifanes mostró su odio contra los judíos y el Dios de estos.
una de las siguientes maneras: por sacrificar un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén, por establecer en el templo la adoración a los dioses de los griegos, y también prohibió la adoración a Jehová. Además de lo ya dicho, Antíoco Epifanes mandó matar a muchos de los judíos. Impuso la pena de muerte para los que leían las escrituras y prohibió que circuncidasen a sus hijos y que guardasen el sábado. En la aldea de Modin, un oficial sirio mandó a un anciano sacerdote judío llamado Matatías a que sacrificara a un dios pagano. Matatías rehusó hacerlo y mató a un judío que ofreció hacer el sacrificio. Mató también al oficial sirio. Luego se escapó al desierto con sus hijos. Por lo que había hecho, Matatías llegó a ser un héroe nacional. Muchos patriotas se juntaron con él y con sus hijos y formaron un ejército de guerrilleros. Al morir Matatías, su hijo Judas tomó el mando de los guerrilleros. El apodo de Judas era Macabeo, que quiere decir el martillo. Los guerrilleros judíos montaron varios ataques contra el ejército sirio. Perdieron las primeras batallas, pero al crecer en número y experiencia fueron más efectivos. Finalmente vencieron a los sirios y consiguieron la independencia de Palestina para los judíos. Estos gozaron de unos 100 años de libertad bajo los descendientes de Matatías. Ya hemos mencionado el título de los descendientes de Matatías, los que gobernaban a los judíos durante 100 años de libertad eran los macabeos. Durante la época de los macabeos se desarrollaron 3 grupos que se mencionan en el Nuevo Testamento: los fariseos, seduceos y el concilio. La secta de los fariseos se componía mayormente de los que, comenzando con la gran dispersión, se dedicaban a copiar, estudiar, interpretar y enseñar las escrituras según la lección que hemos visto anteriormente. Estos se conocían como los escribas. Por medio de Moisés, Dios hablaba encomendando a los sacerdotes descendientes de Aarón el liderato espiritual del pueblo de Israel. Después del tiempo de Esdras, los sacerdotes judíos comenzaron a dar cada vez menos importancia a la ley de Dios, buscando más bien el poder político, la posición social. Frente a este hecho, aumentó el celo de los escribas por la ley y el estado religioso del pueblo judío. Durante la época de los macabeos, de entre los escribas se formó una secta llamada los fariseos. El nombre fariseo significa separado. El pueblo les dio este nombre ya que los fariseos se separaban de los gentiles, de toda impureza y aún de los judíos que no eran fariseos. Los fariseos eran conservadores, mantenían firmemente la creencia de que las enseñanzas del Antiguo Testamento y las tradiciones de los ancianos debieran guardarse estrictamente. Eran también legalistas, en otras palabras, se preocupaban más por el cumplimiento externo de la ley que por la actitud espiritual y la condición del corazón del hombre. Mateo 23, del 13 al 16 y del 23 al 26. Cristo condenó a los fariseos porque estos no se preocupaban por la fe y la justicia que viene solo de Dios, mientras daban gran importancia al cumplimiento exterior de la ley y de las tradiciones de los judíos. Las palabras separados, conservadores y legalistas describen a los fariseos. Separados o conservadores o legalistas, ellos enfatizaban el cumplimiento externo de la ley. Eran legalistas, guardaban las tradiciones de los ancianos, eran conservadores y se apartaron de los demás, eran separados. Entonces, por esto los fariseos criticaban a Cristo y a los apóstoles, cuando nos damos cuenta que de aquellos ponían más énfasis en el cumplimiento externo de la ley que en la condición espiritual del hombre o del corazón. Hemos mostrado
cómo después de la época de Esdras crecía el celo de los escribas por la ley, mientras que los sacerdotes, descendientes de Aarón, la descuidaban por cuanto buscaban el poder político y social. Los fariseos surgieron de entre los escribas, los saduceos de entre los sacerdotes. Los saduceos no solo se interesaban en el poder político y la posición social, pero también negaban la resurrección de la existencia de los ángeles y espíritus. Los saduceos surgieron durante la misma época que los fariseos, es decir, de los macabeos entre el año 167 y 63 a.C. Los que surgieron de entre los sacerdotes que buscaban el poder político y la posición social negaban algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento eran los saduceos. Durante la época de los macabeos hubo gran envidia entre los fariseos y los saduceos. Muchas veces se produjo guerra abierta entre ellos y los que ganaban regían al pueblo. Al ganar un partido a veces daban muerte a algunos del otro partido. No es extraño entonces encontrar en lo narrado en el Nuevo Testamento que los fariseos y los saduceos se odiaban los unos a los otros. Un tercer grupo que aparece en el Nuevo Testamento era importante durante la época de los macabeos, el concilio. Según los libros históricos de los judíos, el concilio era la corte suprema de los judíos que juzgaba asuntos relacionados con la ley de Moisés. Esta corte tuvo un principio durante la época de la influencia griega, pero en la época de la influencia bajo los macabeos gozó su mayor influencia. Podemos leer Mateo 26, versos del 59 al 66 y Hechos, capítulo 6, los versos del 8 hasta el 15 y el capítulo 7, el versículo 59. El concilio se componía de 70 de los líderes de los judíos. Estos incluían al sumo sacerdote, quien presidía el concilio, y representantes de los siguientes grupos: los ancianos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Lee Hechos 22:30 y 23:10. En esta lección veremos la cuarta época del periodo entre los dos testamentos y 4 hechos importantes de la época que nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento y que representaron al mundo y que prepararon más bien al mundo para la venida de Cristo. La época del Imperio Romano del año 63 a.C. en adelante, el gobierno local limitado, la paz y el orden, las carreteras y la renovación del templo. Durante la época en que los judíos gozaban cierta libertad bajo los macabeos, surgió un nuevo imperio que iba extendiendo su poder e influencia, el Imperio Romano. Para el año 63 a.C., este imperio controlaba gran parte de Europa, en Medio Oriente y África septentrional, África del Norte. Por la falta de estabilidad política en Palestina debido a la desaveniencia entre los partidos políticos religiosos de los judíos, intervinieron los romanos en el año 63 a.C. Recordarás que los partidos judíos que pelearon por la supremacía política eran los fariseos y los saduceos. Palestina fue conquistado por los romanos en el año 63 a.C., llegando a ser parte del Imperio Romano que la gobernó durante los siguientes 500 años, con la excepción de 3 años, del 40 al 37 a.C., cuando los partos destituyeron a los romanos y gobernaron en su lugar. Los romanos solían permitir a los países subyugados un gobierno local limitado, dirigido por reyes o gobernantes nombrados por Roma. Soldados romanos mantenían el orden y velaban por la situación política. Así es que cuando nació Jesucristo, el rey de Judea era Herodes. Si necesitas ayuda, pues lee Mateo 2:1. El primer hecho notable del Imperio Romano es que permitía el gobierno local limitado. En cuanto a los asuntos de los judíos representa a la ley de Moisés, Roma dio jurisdicción limitada a la Corte Suprema de los Judíos. Ya aprendimos que dicha corte se llamaba el Concilio. Una de las características más importantes de la época del Imperio Romano era la paz y el orden que predominaban dentro del imperio. El poder militar de los romanos conservó
este estado en todas partes del imperio. ¿Cuándo es más fácil viajar de un país a otro? ¿Cuando hay guerra o cuando predomina la paz y el orden? La paz y el orden permitieron que el evangelio fuera predicado, que se pudiera viajar más fácilmente a todo el imperio. El hecho de que hubiera un gobierno local era importante porque permitió que fuese delegada jurisdicción limitada al concilio, la Corte Suprema de los Judíos, y porque explica la presencia en Palestina del rey Herodes y el gobernador Poncio Pilato. El hecho de que predominaran la paz y el orden en la época del Nuevo Testamento permitió que los obreros cristianos llevaran libremente la palabra de Dios por todas partes. El tercer hecho importante que hemos de ver facilitó los viajes de los que predicaron el evangelio. Generalmente uno que viaja por tierra procura andar por las mejores carreteras. Los romanos construyeron una red de carreteras por gran parte del imperio. Las construyeron de tal forma que algunas han perdurado hasta el día de hoy. Vemos la mano de Dios en el hecho de que los romanos construyeron carreteras, pues estas facilitaron los viajes de los que llevaron el evangelio. Consideremos ahora el cuarto hecho importante de la época del Imperio Romano, la renovación del templo. Según Juan 2:20, el templo en Jerusalén fue edificado en el año según el Evangelio San Juan 2:20, el templo en Jerusalén fue edificado en 46 años. Lee Esdras 1:5 y 6, 15 y 16. Los judíos que volvieron a Jerusalén del cautiverio en Babilonia construyeron de nuevo el templo de Dios que había sido destruido por los babilonios. Para la época del Herodes que reinaba cuando Jesús nació, el templo edificado en los días de Esdras necesitaba reparaciones para complacer a los judíos. Herodes comenzó la obra de renovación y la ampliación del templo, la cual duró 46 años. Se cuenta que el templo renovado era grandioso y las palabras de los discípulos en Marcos 13:1 la confirman. Además de la renovación del templo mismo, Herodes construyó murallas, patios, atrios y casas en el área alrededor del templo. Los versículos que se dan a continuación dan algunas actividades de Cristo en el templo. Mateo 21 del 12 al 14 y Marcos 12:35. Vamos a hacer un repaso de lo aprendido. De las 4 épocas del periodo entre los 2 testamentos y los hechos y grupos de cada una que son importantes porque nos ayudan a entender lo narrado en el Nuevo Testamento y preparaban al mundo para la venida de Cristo. La época del Imperio Persa, del 445 al 336 a.C., la gran dispersión, la sinagoga y los judíos. La época de la influencia griega, del 336 al 167 a.C., el griego como lengua común, la versión de los 70, la época de los macabeos, del 167 al 66 a 63 a.C., los saduceos, los fariseos, el concilio, la época del imperio romano del año 63 a.C. en adelante, el gobierno local limitado, la paz y el orden, las carreteras y la renovación del templo. Porque era importante para el Nuevo Testamento el hecho de que los romanos permitían que el gobierno local permitió que cierta autoridad fuese delegada al concilio. La ley de los hebreos y del gobernador, esto explica la presencia del rey Herodes y el gobernador Pilato. Las condiciones sociales y religiosas en los días del Nuevo Testamento. En cuanto a las condiciones sociales, existen 3 niveles o clases: la aristocracia,
los pobres, los esclavos. La aristocracia se componía de los líderes políticos y de la gente acaudalada. Por lo general, estas eran personas orgullosas que despreciaban a las otras dos clases y a la vez se aprovechaban de ellos. La aristocracia representaba un pequeño porcentaje de la gente de aquella época. Los pobres trabajaban como agricultores, artesanos y obreros. Los altos impuestos y la explotación por los líderes políticos les mantenían en la pobreza. Apenas lograban lo suficiente para vivir. La mayor parte de los judíos se encontraban en este nivel social. Los esclavos constituían la clave más numerosa en el Imperio Romano. Eran considerados propiedad de su amo, quien tenía la libertad de hacer con ellos lo que quisiera. Algunos se convirtieron en esclavos cuando su país fue conquistado, otros por nacer de padres esclavos y otros por no poder pagar sus deudas. Algunos esclavos que tenían buena preparación servían de maestro para los hijos de su amo. Entonces, en el Imperio Romano existía una clase media como la conocemos hoy. No, claro que no. En algunos casos los judíos proveían escuelas particulares para sus niños, utilizaban el Antiguo Testamento como libro de texto y los líderes religiosos servían de profesores. Algunos grupos o líderes religiosos judíos que ya mencionamos en las lecciones anteriores, escribas, fariseos y saduceos, servían de maestros. Las escuelas de los judíos se llevaban a cabo en el local que servía de centro religioso y cultural social para los judíos. Este centro se conocía por el nombre de sinagoga y el libro de texto era el Antiguo Testamento. Ahora consideramos las condiciones religiosas en los días del Nuevo Testamento. La mayoría de los gentiles, los que no eran judíos, eran politeístas. En otras palabras, creían en la existencia de muchos dioses. La palabra Dios con minúscula se refiere a un objeto de adoración indebida, pues solo debemos adorar al único Dios verdadero. Apunta a los nombres de 3 dioses que adoraban los gentiles según los siguientes pasajes. Hechos 14, 11 y 12, Júpiter y Mercurio. Y Hechos 19, del 24 al 27, Diana. Gentiles es el nombre que damos a las personas que no son judíos. Los gentiles eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses. Los gentiles creyeron que todo era controlado por los dioses y les ofrecían sacrificios costosos, construyendo templos grandes en honor a sus dioses, las ruinas de muchos de los cuales existían hasta el día de hoy. El gran Partenón de Atenas es un ejemplo magnífico de estos templos. La gente adoraba aún los emperadores romanos como si fuesen dioses. ¿Cómo se llama aquel que ofrece sacrificio a dioses falsos? Idólatra. Podemos ver 1 Corintios 10:7. Según las palabras del Señor escritas por Pablo en 1 Corintios 10:20, ¿quiénes realmente sacrificaban los gentiles al ofrecer sacrificios a ídolos? A los demonios. Los gentiles creían en la existencia de muchos dioses. Los gentiles no solo creían en la existencia de muchos dioses, también eran supersticiosos. Según el diccionario, una superstición es desviación del sentimiento religioso que nos hace creer cosas falsas, temer cosas que nos pueden hacer daño o poner nuestra confianza en otras que nada sirven. Entre las supersticiones de los gentiles figuraban la hechicería, la adivinación. Podemos leer ejemplos de hechiceros y adivinadores en Hechos 8, 9 y 10 y 13, del 6 al 8 y 16, del 16 al 18. ¿De quién provienen tanto la superstición como la idolatría? La Biblia dice que de Satanás, de acuerdo a las citas bíblicas que acabo de mencionar.
En cuanto a la religión, los gentiles creían en la existencia de muchos dioses y eran supersticiosos, porque la idolatría y la superstición no les daba ni satisfacción ni paz. Algunos gentiles acudieron a filosofía. Los filósofos procuraban explicar la existencia, el propósito del mundo y de la vida. 1 Corintios 1 del 18 al 21. Existían diferentes filosofías que llegaban a diferentes conclusiones en cuanto al propósito de la vida, pero según lo que dice Pablo en el versículo 21, todas eran erróneas porque se basaban en la sabiduría humana y no en la palabra de Dios. Los gentiles creían en la existencia de muchos dioses y eran supersticiosos. Además de esto, ellos acudían a filosofías. Colosenses 2:8. Según este versículo, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la filosofía? No dejar que nadie nos engañe por ella. En cuanto a la religión, los gentiles creían en la existencia de muchos dioses, eran supersticiosos, acudían a filosofías. Ahora vemos las creencias religiosas de los judíos. Ya vimos que en contraste con los gentiles, los judíos creían en la existencia de un solo Dios y debían hacer reconocer esta verdad por todo el mundo. En cuanto a sus creencias religiosas, los judíos no solo creían en un solo Dios, sino que observaban las fiestas religiosas de los judíos conforme a lo que mandó Moisés. Los judíos procuraban estar presentes en Jerusalén para las fiestas, especialmente que consideraban la más importante, es decir, la que conmemoraba su salida de la esclavitud en Egipto, o sea, la fiesta de la Pascua. Éxodos 12:11. En los días del Nuevo Testamento, una gran parte de los judíos observaban los mandamientos de la ley, pero sin conocer a Dios personalmente por medio de la fe. Esperaban un Mesías político, un rey que les librase del poder de los romanos. Por eso que cuando Él les llamó al arrepentimiento, a la fe y a sufrir con Él, los judíos rechazaron a Jesús.